Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tus siempre cariñosísimas palabras. Ante todo, darles la bienvenida de nuevo a nombre de la Junta de Directores y de Asesores y de todos aquí en el American Museum of the Cuban Diaspora. Carlos representando la Comisión de Asesores, Rafael Robaina, Chairman, presidente de dicha junta, nos acompañan hoy. Y en efecto es el primer acto, este acto es el primer acto que se realiza fuera de lo relacionado con la exposición de Luis Cruz Azaceta, de mi amigo y nuestro amigo Luis Cruz Azaceta, que fue la exposición o es la exposición inaugural del museo. Esta exposición se inauguró en New Jersey, en Newark, New Jersey, en un centro de arte en el medio de Newark, que se llama Algira, a finales del 2014. Y yo subí a ver la exposición, no con la apertura, pero después, y me dije, esta es la exposición con la cual debemos inaugurar nuestro museo. 2014. Hablamos con Luis y Luis dijo, es de ustedes, dime cuándo. Yo le digo a esta gente en Algira que empaqueten la exposición y que la guarden. Bajé a Miami, me dirigí a la Fundación Knight, al Knight Foundation, y me dieron el dinero necesario, exactamente $12,000, para poder asegurar que la exposición no se la iban a devolver a Luis y que la iban a tener guardada y almacenada allá. Pensamos que la íbamos a poder mostrar en el 15, que podíamos inaugurar el museo en el 15. No fue así. Recién la inauguramos el día 19 de noviembre, que fue otro aniversario más de la salida de Luis Cruz Azaceta de Cuba. O sea que fue una celebración doble. Fue la celebración de la inauguración del museo y fue un aniversario más de su éxodo. Fue un día muy especial y como esos vamos a tener muchos días especiales de ahora en adelante. Este acto es el primero que no ha sido preparado por nosotros, aunque ha sido un gusto tremendo trabajar con el instituto y con el doctor Omar Bento y su esposa Josefina y todo el comité en hacer posible esto. Hacerlo posible incluso sin tener todavía los recursos necesarios y garantizados para hacerlo, porque en realidad la inauguración oficial del museo será en mayo del 2017. Pero esto fue como un preview. Y había que hacer ese preview porque ya llevábamos 3 años, 4 años, 5 años con un letrero allá afuera que decía Cuban Museum, coming soon. Y el coming soon ese nunca sucedía. Y claro, la gente pierde la fe y pierde la confianza. Ven acá, y el museo ese por fin, ¿cuándo se abre, caballero? Y los $10 millones que le dio el condado, ¿dónde están? Bueno, aquí están. Era importante inaugurar este museo. El museo, desde su fundación, se llamó Cuban Museum, Museo Cubano. De un tiempito para acá empezó la pregunta, ay, pero ustedes van a traer arte de Cuba. Ay, pero este museo es ¿de dónde es este museo? ¿Qué se va a hacer en este museo? Y nos dimos cuenta que había una gran confusión. La confusión uno no la tiene aquí, pero la gente la tiene, mucha gente la tiene. Y nosotros nos dimos a la tarea en la Junta de Directores y los asesores de buscar la fórmula especial que desde el mismo nombre del museo explicara, sin que nadie tuviera que preguntar más nada ni tener que explicar más nada, que esto era un museo de la diáspora cubana. Y por eso le pusimos ese nombre. Y en inglés además, The American Museum of the Cuban Diaspora. La gente abre los ojos y dice,
Y yo empiezo a explicar las cosas y le digo, we're doing everything by the book. Estamos muy contentos de haber hecho ese cambio. Porque clarifica perfectamente, no hay que preguntar nada. ¿De qué es este museo? De la diáspora. ¿Y por qué? Bueno, el Museo Judío es sobre la diáspora, y el Museo de la Ciudad de Nueva York es sobre Nueva York, y el Museo de Arte Moderno en Nueva York es el Museo del Arte Moderno. Este es el Museo de la Diáspora Cubana, y eso es de lo que vamos a tratar en este museo. Cuando se presentó a través de Rafael Robaina, Víctor Pujals nos habló de esta actividad y lo conversamos. Un par de personas dijeron, pero esa actividad es más bien política. ¿Tú crees que de verdad el museo debe ser el lugar donde se lleve a cabo? Y mi respuesta fue esta. ¿Qué parte de diáspora se sale de la política? Ninguna. Y además, pensando que uno, cuando plantea lo de víctimas, piensa en los fusilados, piensa en los torturados, piensa en muchas cosas. Pero estar en la diáspora, que quiere decir que se está en el exilio de alguna manera, es también ser una víctima del comunismo. Morirse en el mar tratando de escapar de Cuba, tratando de llegar a ser exilio y diáspora y no llegar, eso es una víctima del comunismo. Un escritor que lo mandan a la cárcel por 8 años, como hicieron con Ariel Hidalgo, y además lo obligaron a salir del país cuando lo pusieron en libertad en el año 89, si no me equivoco, o 90. Esa persona es una víctima de la diáspora. Un escritor que le confiscan su obra, o un pintor a quien le confiscan su obra y se la queman y lo meten en seguridad del Estado en cualquier ciudad de Cuba, también es una víctima. Entre los intelectuales, los escritores, los pintores, los escultores, los cineastas, los teatristas, hay miles de víctimas del comunismo. Evidente la exposición que tenemos en las galerías. Yo hubiera querido, si hubiéramos tenido el horario según se planificó, haberlos acompañado a ustedes y haberles dado una pequeña charla en proceso, en camino, caminando por la exposición. Muchos de ustedes ya la vieron, ya la han salido a ver, bajaron a verla. Pero lo que sí se puede decir de esa exposición es que no pudo haber sido otra exposición la que inaugurara este museo. Y no podía ser otra exposición la que estuviera montada en esas galerías para este acto. Porque aunque no es esa exposición que se titula Dictadores, Terrorismo, Guerra y Exilados, aunque no es exclusivamente sobre los cubanos, es sobre la tragedia de la humanidad, pasada, presente y desgraciadamente va a seguir siendo en el futuro, pero dice la historia de nuestros exilios, de nuestras guerras, de nuestros terrorismos. ¿Cuáles son nuestras víctimas del terrorismo cubano? Las víctimas del remolcador 13 de marzo, las víctimas del río Canímar, que fue muy al principio. Y cuando la gente dice, y me lo dicen a mí muy a menudo, ay chica, pero eso ya pasó, vamos a seguir hablando de lo mismo, que si el presidio, que si vamos a seguir hablando de, vamos a ir hacia adelante. Hay que ser como el pueblo judío. No olvidarán. Hay que seguir hablando, hay que seguir mostrándolo, hay que seguir insistiendo que relaciones o no relaciones, vienes a Cuba, vas a Cuba, vienes a Cuba, hello, goodbye. A pesar de todo eso, hay una historia y esa historia no cambia. Y la nuestra
de 60 años casi de éxodo está a punto de desaparecer. Está como en Holocaust denial. Gente que niega que el holocausto sucedió. Bueno, hay gente que niega que hubo ningún tipo de problema de nosotros. Eso es la fantasía del exilio. No, es historia. Es historia, es sociología y es historia del arte y de la cultura de nuestro pueblo fuera del país, inventándose y reinventándose a través de la literatura y del arte y del cine y de todas las disciplinas de las artes y de las humanidades. Por eso este museo, muy oficialmente bajo los estándares de la Asociación Americana de Museos, que es la asociación norteamericana que acredita y valida a los museos profesionales, este museo es un museo que entra en dos categorías de la AAM. Es un museo de especificidad cultural cubana, diáspora, y es un museo de la memoria. Y no le tenemos que pedir perdón a nadie, ni permiso a nadie, ni complacer a nadie. Tenemos que existir. Necesitamos el apoyo de esta comunidad. Necesitamos el apoyo de las clases altas del exilio, que tienen que poner su respaldo sobre todos los proyectos culturales que cuenten la historia de la inmigración. Eso es sumamente importante, porque como le decía, no me acuerdo a quién hace un rato, a la artista Gladys Triana que está sentada al fondo de a la gran artista de Gladys Triana, que está sentada al fondo de este lugar, le decía yo hace un rato, tenemos que sobrevivir. Tenemos que contar nuestra historia. Y para eso estamos aquí. Yo les doy la bienvenida. Sé que esto va a ser una presentación fantástica. Y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y con ustedes, Omar Bento, que ha sido, con Josefina, su esposa, han sido los organizadores de este acto. Los dejo con él en muy buenas manos. Gracias. Gracias.